la semana estuve trabajando, hoy es día para descansar, decimos, ¿no? Pero aquí es el lugar para descansar. Mira, en la casa nos quedamos lavando el día que llamamos día de descanso, cocinando, limpiando, prendiendo carbón, planchando, porque queremos el lunes estar descansados. ¿Será que vamos descansados el lunes? La mayor parte de la gente está cansada para cansarse más. Y hoy Dios nos trae una palabra poderosa que si usted y yo dedicamos nuestra mente en este momento, que es el corazón del hombre, Dios va a sanarnos. Mire, yo siempre digo que esta es casa de sanidad. Este es un hospital. Acá venimos a ser liberados. Acá venimos a ser sanados. Dios echa fuera toda ansiedad. Dice el Señor que Él echa fuera toda ansiedad. Toda. A veces estamos ansiosos. Y la ansiedad es el exceso del futuro. Y el problema del futuro que vemos los ansiosos es que lo vemos mal. Vemos que nada va a cambiar. En el futuro vemos el futuro como que nada va a cambiar, nada va a pasar. Este matrimonio no va a cambiar, mi economía no va a cambiar, mi salud no va a cambiar. Esa es la ansiedad, el exceso del futuro. Pero la paz está en el pasado, está en el presente y va a estar en el futuro porque la paz es Dios. Él es nuestra paz. Así que entra en confianza hoy con esa paz que va a sobrepasar nuestro entendimiento humano. Y a veces no vamos a entender cómo estamos con tanta paz ante tanta dificultad. Y es esa la paz que vence el mundo. Vence el mundo. Y cuando hablo del mundo hablamos de todo ese sistema que va en contra del sistema de Dios. Es que los hijos de Dios tengamos paz. Amén. Bien. La semana pasada dimos un título bastante histórico, sobre todo para nosotros los americanos, los que nacimos en este continente hermosísimo llamado América. Si aquí hay algún europeo, ellos son el primer mundo. Europa es la más antigua, según la historia, por supuesto, ¿no? Pero nosotros, los del continente americano, estuvimos en una enseñanza donde aprendíamos o repasábamos, porque eso nos los enseñan en la escuela, acerca de estas dos calaveras y esta otra embarcación llamada la Santa María, que vinieron a tierras americanas en el año 1492, comandadas por un hombre llamado Cristóbal Colón, un loco soñador, pero con una visión muy cortitica. De hecho, la corona española, que financia parte de la expedición, no completa, pero parte de la expedición, digamos como que lo dejaron que se fuera, porque ellos tenían la teoría de que la tierra era cuadrada, y como él iba a entrar en alta mar, iba a llegar un momento que se iban a deshacer de Cristóbal Colón, porque cuando llegaran hasta el final del mar se iban a salir de la tierra, porque ellos creían que era cuadrada. Ellos no habían leído en Job, donde habla que la Biblia es circular, la tierra es circular. Ellos todavía andaban pendientes si era cuadrada, si era circular, si era ovalada, si era redonda, X. Pero el plan de esta gente, de esta expedición, digamos que del líder fue uno, ¿verdad? Era ir y llenar toda la tierra de una visión que ellos tenían. Y era que los colonizadores querían que los americanos que ellos descubrieron después fueran como ellos eran. Intercambiaron algunos artículos de ellos personales que los indios, los primitivos de nuestra América no conocían, como los espejos. Es allí donde el dicho de decir, cambiaron espejitos por oro. ¿Lo ha escuchado decir? Bien. Y también esas otras dos embarcaciones llevaban gente que iban lideradas por sus propias motivaciones, porque una cosa es tener un líder y otra cosa es que tú te lideres por tus propias motivaciones. Y las motivaciones de las otras dos embarcaciones, una que era la Pinta, donde iban los nobles, donde iba la gente con mucho dinero. De hecho, de allí también se saca el dicho que dice, y esa pinta, tremenda pinta cuando andamos
empintados, sobre todo nosotros los venezolanos, ¿no? Pero en la otra embarcación, en la Niña, que de niña no tenía nada bueno, igual como estos fenómenos naturales que le llaman la Niña, que traen huracanes, destrucción por donde pasa, iban la tropa, los matones y los asesinos que habían liberado y los habían metido en esa embarcación con la finalidad de que se destruyeran con Cristóbal Colón de una vez. Pero esa gente llegó a tierras americanas y destruyeron nuestra tierra. En una forma, ellos vinieron a implantar lejos de una supuesta evangelización, porque ellos traían a esa gente a evangelizar, según venían a evangelizar, ellos vinieron fue a colonizar nuestra tierra, a llenarnos de terror, de temores, de persecución, de inclusive tener una tierra y no sentir la nuestra, y peor todavía, de que a lo largo de todas estas generaciones todavía la gente tenga esa cosmovisión. E incluso nosotros lo vemos desde la perspectiva de la segregación. Indios y blancos, mulatos, mestizos, zambos, culíes, todos divididos. Y eso no solamente pasa en las razas, eso pasa en las religiones, eso pasa en las políticas de nuestras casas, en las políticas de nuestra sociedad, o inclusive en la sociedad entera. Cada quien tiene su manada y no hemos entendido que Dios a nosotros no solamente nos dio razonamiento, sino que nos dio conciencia. Y esa conciencia tiene que ser todos los días limpia por la sangre de Cristo. Amén. Le hago un repaso de lo que fue la enseñanza de la semana pasada, porque es que para entrar en ostracismo necesitamos comprender lo que significa la colonización. Y la colonización es justamente eso, un poder político o militar y religioso que se impone sobre una sociedad o sobre una familia o sobre las naciones de la tierra. Hace unos días, yo recuerdo que yo les di a ustedes el título de la enseñanza de hoy el domingo pasado. Porque es que esa enseñanza Dios me la dio inclusive juntamente con la Niña, la Pinta y la Santa María. Porque quiere decir que son el mismo tema, solamente que era la continuidad del primer tema. En ostracismo, yo encontré un video que lo compartió una de mis hermanas, mi hermana menor, Sandra, y ella compartía ese video, porque a veces todo lo que vemos en las redes nosotros lo vemos como una verdad. Y le voy a explicar algo. Todas las personas tenemos una verdad, todos. Todos, usted tiene una verdad, yo tengo una verdad. Y su verdad es verdad. Yo soy la que siempre le digo a la gente, hay gente que me dice a mí, pastora, usted no me va a creer. Yo no, yo sí te creo. Pues, tú me estás diciendo, o sea, si no me vas a creer, tú dudas de la verdad que me vas a contar. Entonces yo le digo, no, yo sí te creo lo que tú me vas a decir, porque esa es su verdad. Y no es malo, siempre y cuando esa verdad mía no sea la verdad que yo le quiera imponer a los demás. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo digo, yo nunca voy a poder cambiar, esa es mi verdad. Usted respéteme mi decisión, porque si Dios la respeta, ¿quién es usted para hacerme cambiar? Vea, porque el hombre no cambia al hombre. Entiéndase bien esto, no significa que no ayudemos, no lo cambia. Hombre no cambia a hombre. Hablando de género humano, ¿no? El hombre cambia cuando quiere cambiar. Yo se la respeto. Pero si usted me dice a mí, o si yo le digo a usted, yo todo lo que me proponga hacer, lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi verdad. Pero no solamente es mi verdad, sino que la estoy afirmando con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Es diferente, pero no deja de ser mi verdad. ¿Sí? Bien, ella compartió un video y cuando ella comparte ese video, a mí no me gusta estar metiéndome en los muros de la gente. No estoy de acuerdo, listo, no le doy ni me gusta, ni me encanta, ni nada de eso.
Hay gente que se quiere meter en la vida de todo el mundo y en las redes sociales es peor todavía la cosa. Es un problema que tenemos todavía los seres humanos. Y mientras estemos en la tierra lo vamos a seguir teniendo. Porque cada quien tiene su verdad. Pero en ese video yo sí diferí. ¿Por qué difiero? Porque yo tengo una verdad. Y la tengo con testimonio. No la tengo nada más por pelear. Hay gente que es por pelear con otro. Esos son los tercos, los necios. Es como el mulo, como dice la Biblia. Es como el mulo, terco. Miren, ni que le muestren los pelos de la burra, cree que es verdad. Entonces yo le coloco a ella en sus muros, y aparte que es mi hermana, no va a dejar de ser mi hermana por eso, le coloco, yo difiero, no de ella por supuesto, ¿no? Sino de quien monta el video. Yo difiero de esa verdad, porque eso no es cierto. Yo tengo en mi casa el testimonio de que eso que dicen en las redes sociales, eso es falso. Y lo quiero colocar acá, yo quiero que todos lo veamos, ¿sí? Vamos a colocar el primer video. Ya va, espérate, déjame la imagen nuevamente, ostracismo. Quiero que vean esta imagen. Esto es un pollito que está allí, listo ya para salir del cascarón, ¿verdad? ¿Lo está viendo aquí? El huevito, él está dentro de su cascarón. Este otro es uno que está dentro de cáscara con placenta y listo. Ahora vamos a ver el video. Ajá, ese es el nacimiento natural. Según la ciencia, o algunos científicos, no la ciencia, algunos científicos dicen, de hecho usted puede googlearlo, búsquelo. Me gusta cuando la gente busca, estudia. Ellos dicen que si el polluelo, de hecho allí lo decía en el video, si lo ayudas a salir, él muere, porque no van a ser fuertes. Y es una ley natural según ellos. Pero nosotros conocemos una ley, que es la ley espiritual, es la ley de Dios. El ser humano fue creado para enseñorearse de todo lo que está en la tierra, de todo, no para dominar a las personas, pero sí para enseñorearse de todo. En ese video, cuando yo veo eso, ya yo tenía unos videos, teníamos días haciendo nosotros unos videos caseros en nuestro hogar, que de hecho yo me he dedicado a subir a las redes muchas cosas, porque es bueno cuando la gente puede conocer que no hay una primera opinión, siempre hay una segunda opinión. Hay evidencias. Vamos a mostrar el video nuestro, el casero. Estos son mis 13 pollitos. Ya va, empezaste desde el final. ¿Dónde está el principio del video? Ah, comenzó aquí. Estas son mis manos. Este es el anillo. Evidencias. Esa es la placenta que se la estamos retirando al polluelo, que no podía salir solo. Tenían demasiados días ya con la mamá los estaba matando, los aplastaba. Y sacamos 13 huevos para sacarlos de su cascarón, o 13 polluelos que sacamos de su cascarón. Ese es uno de ellos. Así estaba. Ahí está mi esposo, el doctor veterinario empírico, que crió pollo con su abuelo. Ahí está. De allí fuimos a llevarlo a la incubadora, a darle los primeros cuidados médicos. Una incubadora eran 3 bombillitos de esos amarillos que alumbraran bastante y que les dieran calor. Esos otros ya habían nacido, esos eran los primeros que sacamos. Este iba al proceso de incubación ya, o de calentamiento, para que su cuerpo se pusiera fuerte. Ahí está, ese fue el pollito que sacamos. Menos de 8 días después. Allí lo estuvimos y ahí están ellos, están grandes. Esos son los polluelos. 13 que sacamos de su cascarón. 13 que ayudamos a salir.
Este es uno de los más grandes. Decimos que es igualito a su papá. En la casa hay un solo gallo, por eso sabemos que él es el papá. Hay 4 gallinas y sabemos que ellos todos son diferentes porque son de diferentes gallinas, pero es el mismo papá. Nosotros nos creímos la palabra que Dios nos liberó para este año, trascendencia. Creemos que somos benditos en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos, en el fruto de nuestros animales también y en las bestias del campo. Y ya habían 2 pollos muertos porque las mamás, eran 3 gallinas, las 3 estaban calentando los huevos, pero ellas 3 en su pelea, en sus pleitos, ellas los mataban. Y decidimos tomar una decisión democráticamente. Vamos a sacar los huevos. ¿Se van a morir? No se van a morir, se van a salvar todos en el nombre de Jesús. Es la misma palabra que Jesús soltó, que Él envió al Hijo, o el Padre soltó, Él envió al Hijo, ¿para qué? Para que el mundo fuera salvo. El deseo del corazón del Padre es que ni uno se pierda. Y los 13 polluelos se salvaron y ahí están. Yo aquí pienso ya que para el mes de agosto debemos estar comiendo pollo rico, pollo criollo. ¡Ay, pastora! ¿Sí? ¿Usted no come pollito? Y con mi esposo, bueno, entramos en el poder del acuerdo y entre los 2 operamos los huevos. Y sacamos los huevitos y nos la pasamos rico. Al principio para mí fue una experiencia muy, digamos, traumática, porque yo nunca había visto algo como eso, sinceramente. Abrirlos, sacarlos de la... Es más, había un pollo enmantillado que nosotros siempre decimos, ¡ay, nació enmantillado! Él tenía toda la placenta lista y nosotros tuvimos que romper la fuente, abrir y empezó a salir el líquido y vimos un alumbramiento. Entonces, bueno, de allí está demostrado que no podemos cambiar a las personas, pero sí las podemos ayudar a cambiar. Y las podemos ayudar a cambiar con nuestro cambio. ¿Recuerdan? Mi cambio produce el cambio de otros. Bien. Quiero darles el significado de ostracismo, según la RAE, que es el diccionario o la Real Academia Española. Dice que en la antigua Grecia era el significado de ostracismo es destierro al que se condenaba a los ciudadanos que se consideraban sospechosos o peligrosos para la sociedad. A eso se le conocía como ostracismo. Eran encerrados en aislamiento voluntario o forzoso también de la vida pública que sufre una persona, generalmente motivado por cuestiones políticas. Y un ejemplo de eso nosotros lo tenemos también acá en nuestra historia. Me gusta mucho la historia nuestra. Es el Simón Bolívar. Simón Bolívar fue condenado al ostracismo, fue desterrado, fue exiliado. Simón Bolívar muere sin tener una patria. Quien libertó 5 muere sin tener una patria. Enferma y cuando enferma quiere regresar a su patria, pero en su patria el presidente en el momento le negó la entrada. Dijo, él no es bienvenido a Venezuela. Temían que Bolívar viniera a Venezuela a gobernar Venezuela. En Colombia también había sido desterrado de Colombia. Nadie lo quería en Colombia. Y nuestro libertador, hablando del libertador de la patria, muere en situación de ostracismo, exiliado y desterrado, involuntariamente. Porque el ostracismo puede ser voluntario, como puede ser también involuntario. Ese es parte de un ejemplo que nosotros debemos conocer de nuestra historia. La muerte de nuestro libertador es en destierro. Incluso el ostracismo niega al individuo, y el individuo puesto en duda por los demás duda también de sí mismo, de su derecho a ser. Aparece también el miedo, el propio cuestionamiento, el temor a desaparecer también biológicamente, las somatizaciones, que son todas esas cosas que nosotros en nuestra mente tenemos la tendencia a somatizar, e inclusive estamos encerrados en nuestros propios pensamientos. Y también todo lo exterior es potencialmente peligroso. Hay un testimonio que yo quiero compartirles a ustedes, porque antes de que usted empiece a sacar juicios por los prejuicios, recuerda un tema que dimos acá también de los prejuicios, de decir, este tema se parece a alguien,
quiero que usted hoy sea lo suficientemente aplomado y pueda decir: Señor, háblame. Tenemos la tendencia nosotros de buscar que el tema se parece a alguien más. Inclusive tenemos la tendencia a pensar: eso no es conmigo. Pero si usted está aquí, yo creo que es con usted. Porque si yo estoy aquí, yo sé que es conmigo. Entonces, antes de juzgar a alguien por lo que hoy vamos a escuchar, recuerda de que lo que te dicen y lo que entiendes es solamente una interpretación subjetiva. Porque la objetividad tiene que ver cuando el foco está primero hacia adentro. Hace muchos años, no recuerdo ni cuántos, creo que más de 18 años, mi esposo y yo fuimos a visitar a mi suegra allá en su ciudad, en su pueblo. No teníamos vehículo, no teníamos carro, pero el pastor y yo somos dos locos aventureros. Aquí diría mi papá que se juntó el hambre con las ganas de comer. Porque mi esposo es una persona que desde jovencito se fue a la guardia, a la academia, después se fue para un punto de control de bastante aislamiento y siempre fue como muy independiente de los demás miembros de su familia, en el caso de la permanencia ahí cercana al lugar de el territorio de domicilio familiar. Siempre buscó trabajar alejado. De hecho, cuando trabajaba en Apure le preguntaron: ¿para dónde te quería trabajar? Cuando estaba acá en el regional número 8 en aquel momento: no, quiero ir a la frontera también, quiero conocer, o sea, irme de extremo a extremo, conocer las fronteras, trabajar las fronteras. Ya de ese año para acá, tiene 27 años acá en esta frontera. Él llegó acá en el año 97 del mes de octubre. En el año 97 del mes de octubre. Total que nosotros vamos a visitar a la familia de mi esposo y cuando estamos ahí en el pueblo, es un pueblo muy pequeño, una sola calle, no hay mucha cosa por hacer. Los dos nos pusimos de acuerdo y dijimos: vámonos para la playa. No teníamos carro, las playas no estaban tan cercanas allí, a 2 horas y media más, la más cercana. Pero dijimos: bueno, vámonos de aquí hasta Caripito, y de Caripito agarramos una perrera. Las perreras en Venezuela, los venezolanos sabemos lo que es. Son esas camionetas que le ponen en la parte de atrás una cabina y ahí estamos montados todos felices y contentos. Pero como siempre, digamos que entre la visión de Dios para nuestra casa, nuestra familia, es cargar gente. No nos fuimos solos, nos llevamos a un hermano de él y a una prima. Él y yo y Adrianita, chiquitica, era la bebé que teníamos. Cuando nos dimos cuenta, ya habíamos montado los bolsos, nos vamos para la playa, nos vamos para la agua de Moisés y para donde nos lleve la cartera, hasta ahí vamos a llegar. No teníamos la fe en el Señor, no conocíamos el Evangelio de Jesús, no teníamos fe, pues. Teníamos lo que tiene mucha gente que viene desde el cielo, pues nosotros todos salimos del corazón del Padre. Teníamos, ¿sabe qué? Sueños. Y ese día nos hemos ido para Casanay. Nos recibieron allá una familia muy querida por nosotros, familia de mis sobrinos, abuelos de mis sobrinos, tíos de mis sobrinos. Pero conocimos a alguien allí muy especial, que es el testimonio que les quiero compartir. ¿Saben que yo siempre digo que yo me hago mucha autocrítica? Yo no voy a hablar de la vida suya, voy a hablar de mi vida, porque creo que mi vida le puede edificar a la vida de usted. Voy a hacerme una autocrítica. Mi esposo, subjetivamente, no objetivamente, no, subjetivamente, él se acerca a la tatarabuela de mi sobrino Santiago. Ahí estaban 4 generaciones. Estaba mi sobrino, el papá de mi sobrino, la mamá del papá de mi sobrino, la mamá de la mamá de mi sobrino. No habían 4 papás, habían 5. Y la bisabuela de la abuela de mi sobrino, o del papá de mi sobrino. 5 generaciones. La señora mayor tenía 116 años cuando la conocimos y estaba lúcida. Mi esposo, como él, a veces los hombres son así en su mayoría, se distraen mucho y nosotras las mujeres creemos que es que ellos no nos escuchan. No, es que en ese momento están enfocados en lo que ellos están haciendo. Él no escuchó lo que a mí me estaban contando.
Me dijeron que la abuela, María, que era la bisabuela o la tatarabuela, ella estaba perfectamente bien, que lo único era que ya ella no caminaba mucho por los años y que cuando hubo el terremoto en Cariaco, a ella le afectó la cadera. Y eso fue lo que produjo que ella se quedara en la silla de ruedas, pero sana. Una visión 20/20, un oído mejor que cualquiera, porque todos decían que la abuela escuchaba allá en la casa de ella todos los chismes del otro lado. Y la abuela sabía todo. Y mi esposo llega donde la abuela, porque mi esposo es un hombre muy, muy sociable. Y llega donde la abuela y se le pone así cerquita. ¡Doña! Y la doña, muchacho, tú eres loco. ¿Por qué tú me gritas? Mi esposo creía que la sorda era ella. No, la sorda era la abuela. Ni siquiera la bisabuela. La abuela era la sorda, la que tenía problemas de sordera, porque había tenido una situación también, una infección, y eso le había producido una sordera. Entonces mis hijos lindos, preciosos y bellos, después de este testimonio que les dio risa, póngase serio con su vida espiritual y su vida del alma. No sea subjetivo, sea objetivo con usted mismo. ¿Qué áreas necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué necesito que Dios haga conmigo? Porque todos necesitamos de Dios. Amén. ¿Qué le pareció la subjetividad de mi esposo? Después mi esposo tenía una vergüenza. No hallaba qué hacer, le traía a la señora arepita de Cariaco, le traía una cosa y otra cosa. Y le hizo esto y le hizo aquello, porque él se sintió en un momento apenado. Porque ni todo lo que nosotros vemos es verdad. Bien, esta enseñanza de hoy vamos a comenzar desde el origen del exilio. Y el origen está en Génesis. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando Dios vio la tierra, capítulo 1 del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el origen, el principio, Él vio que la tierra estaba completamente desordenada y vacía. Y Dios, bueno, decidió agarrar esta tierra y depurarla, sanarla, limpiarla. Hizo en 6 días todo lo que hoy usted y yo pues tenemos, las plantas, los animales. Aparte de esto, bueno, Dios creó al primer hombre, creó también a la compañera para este hombre, porque Dios vio que todos los animales tenían su pareja. El hombre no tenía pareja, le hizo una igualita a él, más bonita por supuesto. Pero esto no significa de que el plan de Dios era ponerlos a competir quién iba a ser mejor de los dos. Al contrario, Dios a los dos les dio la misma orden. Juzguen la tierra, enseñoren en la tierra, multiplíquense en la tierra, pero también les dio una orden: pero de ese árbol, de ese no vayan a comer. Bueno, nosotros tenemos algunas hipótesis, pudiéramos decirlo ahorita, leyendo la Biblia, ¿no? Leyendo el caso, hablando ahorita de tribunal, ¿no? Leyendo el caso, que qué pasó allí. Bueno, ¿será que el hombre no estaba pendiente de su mujer y la mujer se fue para un lugar donde ella no debía estar y comenzó a tener un diálogo con el diablo? Entonces el culpable es el hombre, porque el hombre debió cuidar a su mujer. Esa es una hipótesis. De hecho, las he escuchado en algunos predicadores. En otros predicadores he llegado a escuchar que la mujer, desde el principio, la mujer siempre ha sido una mujer demasiado sensible a sus emociones, y por eso fue que ella se dedicó a escuchar al diablo. Eso también lo hemos escuchado como hipótesis. O sea que la culpable era la mujer. E incluso, digamos que yendo un poco más profundo, aguas más profundas, pudiéramos decir nosotros entonces que ya Dios sabía que eso iba a suceder, y de una manera u otra, bueno, Dios como que creó al hombre para que él eligiera. Y yo puedo creer que esa sea la realidad, porque incluso cuando nosotros escuchamos hablar del albedrío, nos damos cuenta que el significado de albedrío quiere decir decisión. Por eso es que cuando la Biblia dice que Dios nos dio libre albedrío, o sea, Dios nos dio a todos nosotros la decisión, nos dio la capacidad de nosotros elegir. ¿Por qué lo vemos desde ese punto? Porque es que nosotros nos vamos más adelante a la Biblia, en los libros de las leyes, ya en lo que son los 5 libros, que es el Pentateuco, nos damos cuenta que allí el Señor dice: he puesto delante de ti el camino del bien y
del mal. Te aconsejo que escojas el camino del bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. No dice ascendencia. ¿Por qué? Porque ya había ocurrido algo en el origen. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la situación que Adán y Eva fueron, diga, desterrados. Porque eso hay que entenderlo desde el principio. Ellos fueron desterrados. Dios creó una tierra para ellos. Y ellos salen de esa tierra porque Dios mismo los echa. Ahora, ¿por qué Dios los echa? Porque ellos voluntariamente, recordemos esta palabra, diga voluntad. Ellos voluntariamente, ellos eligieron desobedecer a Dios. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Lo vemos en Eva y lo vemos en Adán. Cuando Dios, después que sucede todo esto, Dios estaba observando todo lo que estaba ocurriendo, como observa lo que usted y yo hacemos a diario. Cuando Dios se da cuenta de todo, lo primero que Dios quiere es hablar con el hombre. No es porque Dios sea machista, no, es porque el hombre fue el primero en ser creado. Y entendamos que Dios es un Dios de orden, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estabas? La respuesta de Adán fue: Señor, tuve miedo. Y el Señor le pregunta a Adán: ¿por qué tienes miedo? Señor, es que estoy desnudo. Ellos vivían desnudos. Y el Señor le pregunta: ¿y quién te enseñó que está desnudo? En otras palabras, ¿quién te metió el miedo? Y aquí voy a decir como dice mi amigo Dante Gebel, voy a ser la abogada del diablo. El diablo no le enseñó a él el miedo. Él, sus emociones, porque Dios lo creó ser un ser también con emociones, él sintió miedo por primera vez. Porque él sabía que lo que ellos habían hecho tendría consecuencias. Porque Dios les dijo: si ustedes se comen de eso, van a tener problemas. Pero él, con miedo, porque el problema no está en que tengamos miedo, todos pasamos miedo. Hay unos que dicen: yo no le tengo miedo ni al diablo. Ay, papá, usted lo que tiene es un problema grave allí, emocional, que no sabe diferenciar lo que es una emoción de otra y no la experimenta. Porque cree controlarla, mas no la controlas. Por eso es que explotas en cualquier otro lugar. Escucha lo que hace el Señor. Lo que hace el Señor. Le pregunta a Adán: ¿qué hiciste? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Señor, la mujer que tú me diste hizo que yo comiera del árbol del bien y del mal. Él dijo: la mujer que tú me diste. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Ser subjetivo. Él no fue objetivo. Yo estoy segura, conociendo nuestro padre, que papá esperaba que voluntariamente él reconociera su error y dijera: papá, comimos del fruto, papá. Aquí estamos esperando las consecuencias. Sé que tú no lo dijiste. Nos sometemos a tu decisión. No hicieron eso. A la mujer, cuando el Señor le pregunta a Eva: ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Eva? La serpiente me engañó. En otras palabras, le echó la culpa al diablo. Y hasta ese momento el diablo no era culpable. Por lo menos no. Le voy a explicar por qué no. Porque ya él era un reo condenado. Entiéndase bien esto: ya se había dado la batalla en el reino de los cielos. Ya él había sido desterrado también. Ya él había sido exiliado con la tercera parte de los ángeles. Ya él tenía condena. O sea, los hijos de Dios aún no tenían condena, pero ellos se condenaron a sí mismos por no creer en que papá le tenía la solución. Allí comienza todo lo que es este ostracismo, este encierro voluntario, que inclusive todavía a esta altura del siglo XXI, las mayores partes de las religiones que tienen poder en la sociedad viven todavía en ese destierro, dudando inclusive de lo que Dios puede hacer, dudando incluso de poder llegar a los pies del Señor y reconocer: Señor,
ciertamente, yo pequé. Mis padres pecaron. Mis abuelos también. Pero desde esta línea generacional donde yo estoy, yo reconozco que el destierro no forma parte ya de mi ADN. Incluso la Biblia nos muestra a nosotros un hombre que es conocido a lo largo de las historias de los predicadores como el hombre más misericordioso. La Biblia nos dice que él sea el más misericordioso, pero nosotros los predicadores llegamos a tener la tendencia de calificar a los hombres que estuvieron antes que nosotros, inclusive a veces hasta endiosarlos y creer que ellos son superiores a nosotros. No existe un hombre superior a otro hombre. Existe un hombre o una mujer que se determina a creerle a Dios. Este hombre fue Moisés. La Biblia nos da a nosotros el relato, comenzando en Éxodo capítulo 1, donde el pueblo de Dios, o los hebreos que estaban en Egipto, muere el faraón que conocía a José y conocía la historia de José. Y cuando este faraón muere, viene otro faraón, y en capítulo 1 de Éxodo dice que este faraón era malo y perverso. Y comenzaron a notar que el pueblo de los hebreos estaba multiplicándose y crecían, y tuvieron temor. ¿Por qué tuvieron temor? Porque ellos pensaron, si estos siguen creciendo y multiplicándose como lo están haciendo, nos van a sacar a nosotros de Egipto y ellos van a gobernar Egipto. Conocían ciertas historias también del Dios del pueblo de los hebreos, o el Dios de Israel. Pero la Biblia enseña que les colocaron cargas tan fuertes que los esclavizaron. Los hicieron inclusive, después de haber sido la descendencia de Jacob, allí en Egipto se convirtieron en un pueblo exiliado en Egipto. Hebreos exiliados o con ostracismo en Egipto. ¿Qué sucede? Ya para el capítulo 1, ya cuando va avanzando los primeros 15 versículos, dice la Biblia que nació un niño, y este niño era de hermoso parecer. Y su mamá, ella decide, porque había una orden de matar a todos los niños que nacieran, los varones, desde que los mataran. Pero esta mujer decide esconderlo. Lo esconde durante 3 meses. Diga ostracismo. Diga ostracismo es lo que está encerrado. Diga ostracismo es lo que está escondido. Ella lo esconde durante 3 meses. Pasados los 3 meses ya no pueden esconder más al bebé. Ella crea una estrategia, diga estrategia. Y ella confecciona lo que hoy conocemos nosotros como Moisés, con paja y brea, y coloca allí al bebé. Pero su hija, que era hermana de ese bebé que estaban colocando allí, trabajaba para la hija de Faraón. Y ella le dice: cuando esté tu ama bañándose en el río, tú vas a colocar este bebé y lo vas a soltar. Y así hizo la niña. Soltó el bebé en el río donde se estaba bañando la princesa, la hija del faraón. Cuando lo suelta, antes de que corra, sale corriendo. ¡Ay, qué es esto! Y la princesa dice: tráelo acá. La hermana lo lleva, su hermanita. Y cuando ven, era un hermoso bebé, era un hermoso. Dice la Biblia que era un hermoso bebé. Y lo ve. ¡Ay, tan lindo! ¡Qué ternura produce un bebé! ¿Verdad que sí? ¿A usted no le produce ternura un bebé? Dígame si es de hermoso parecer. Si a mí me produjo ternura ver a Isaac, que no era de hermoso parecer en el momento. Ahora imagínese un bebé que era de hermoso parecer. Dice que ella lo agarró y dijo: este niño es rescatado del río. Por eso es que se llama Moisés, porque rescatado del río fue. Ese es el significado de Moisés. Y dice que se lo llevó al palacio y lo contemplaba, pero dice: yo no tengo leche, este bebé tiene que ser amamantado. Y la niña le dice: yo tengo a alguien que te puede amamantar el bebé. Es una hebrea que su hijo, o sea que mama y ella puede darle teta. Y le llevaron a Moisés a la mamá que lo amamantara. Qué tremendo. Quiero que te metas en la historia.
Porque esta es la historia de nuestras vidas. Amamanta a su propio hijo desterrado, porque ese hijo estaba desterrado. El hijo crece, pero él no crece con la hebrea, él crece en el palacio, él crece donde Faraón, él crece con la cultura egipcia, con las costumbres egipcias, con los banquetes egipcios, con ropa egipcia, con maquillaje egipcio. Así crece Moisés. Un día dice que Moisés estaba en su casa, ahí en su palacio, no estaba en el rancho, estaba en el palacio, y sale y ve que estaba un egipcio maltratando a uno de los hebreos. Y este hombre, Moisés, iracundo, se baja del caballo y mata al egipcio. Agarró y miró para los lados y creyó que nadie lo estaba viendo. Diga, Dios lo ve todo. Pero también hay chismosos que están viendo. Y agarró y enterró al egipcio. Listo. Se fue nuevamente para el palacio. Pasado un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, la Biblia no nos habla a nosotros de tiempo, nos habla de acontecimientos. Habían dos hebreos, diga, hebreos, peleando. Moisés se baja a separarlos. ¿Por qué pelean entre ustedes? Si ustedes son hermanos. Y diga, un hebreo le digo, ¿qué? ¿Vas a matarme a mí también como mataste al egipcio? No era la cámara wifi. Es que muchas veces de nosotros nunca nos esperamos que la traición venga de la gente que más amamos. Apréndalo. Nunca esperamos que el abuso venga de quien nosotros le dimos confianza. Nunca esperamos que el dolor lo produzca, inclusive lo que nosotros soñamos. Y dice la Biblia que Moisés, sintiendo miedo, porque era un ser humano, salió huyendo de Egipto. Porque él sabía que lo iban a matar porque él había matado a un egipcio. Era una ley. Usted podía ser hijo de quien fuera. Y este que era un hebreo, peor todavía. Y dice que se va. Y cuando él llega a un lugar, habían unas mujeres intentando sacar agua de un pozo. Y había unos pastores de ovejas, ¿oyeron? ¿No? Pastores. Había unos pastores molestándolas. Y Moisés era un hombre temperamental. Era un hombre que él andaba como los héroes de ahora, la justicia, peleando por la justicia, la Liga de la Justicia. Es más, yo creo que si los guionistas de Marvel tomaran una vida de un superhéroe, Moisés sería uno de ellos. El defensor de los desvalidos o del desválido, porque era lo que Dios había puesto en el corazón de Moisés. ¿Qué hace Moisés? Inmediatamente defiende a las mujeres. Mira, cuando nosotros leemos que defiende a las mujeres se van donde el papá, que las ve llegar y dice, ¿ustedes por qué llegaron tan temprano? Y ahí dice, no, papá, es que nos conseguimos un hombre que nos defendió y nos sacó el agua. El papá se emocionó, este tipo es el mejor partido para una de mis hijas. Digo, ¿y por qué no lo invitaron? Este era Jetro. E inmediatamente fueron a buscar a Moisés, lo invitaron. Y dice la Biblia que Moisés se quedó ahí por muchos años. De hecho, pasados los años, 70 años aproximadamente, muere Faraón. Y no solamente muere Faraón, sino que Moisés se entera que todas aquellas personas que sabían del caso de él también habían muerto. En otra palabra, Moisés en ese momento sintió el deseo de saber dónde estaba su familia. Porque recordemos que Moisés está en destierro, primero de los hebreos a la casa de los egipcios, después de la casa de los egipcios a la tierra de Madián, que no era su tierra. El tipo tenía un destierro por todos lados. El tipo estaba en un ostracismo por cualquier lugar, exiliado por todos lados. Cuando él regresa, antes de regresar, porque ya Dios pone en el corazón de él regresar a su tierra, conocer la historia de su familia, saber qué pasó con su familia. Dice que Dios tiene un encuentro con él. Y
Y es lo que nosotros leemos en Éxodo capítulo 2, donde habla de que Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Y dice que cuando Moisés iba en camino, ve que hay una zarza que está quemándose, pero ve que ella arde, pero ella no se desaparece. Y se acerca y escucha la voz de Dios del cielo que le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Y es donde Dios le dice, porque comienzan los hebreos, estando en Egipto, a clamar a Dios y a recordar al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y comienzan a clamar a Dios para que los liberara del yugo, de la opresión de los egipcios. Y dice que Dios escuchó la voz de ellos también. Mire, Dios está escuchando las voces internas de nuestra familia, que ellos no saben cómo salir de ese pecado. Ellos no saben cómo vencer la iniquidad todavía. Ellos no saben cómo salir del ostracismo. Por eso es que Dios está escuchando el clamor. Y está levantando a hombres y mujeres en este tiempo que están saliendo del ostracismo y otros que ya salieron para traer libertad. Ahora escucha esta parte, que esta es la parte. Esta es la médula espinal del mensaje de hoy. Moisés escucha la voz de Dios, pero algo sucede allí. Él le dice: Señor, y si me preguntan ¿quién me envió? El Señor le dijo: yo soy, te envió. Si te preguntan quién te envió, dile: el yo soy me envió. Si te preguntas hoy ¿quién tú eres? Usted podrá levantarse y puede decir: el yo soy me dice quién soy yo. Ahora, cuando él sale, Dios por un momento se molesta con Moisés en esa conversación, porque Moisés le dice: Señor, yo soy retardado en el habla. Yo no sé hablar, Señor. Cuando yo llegue allá, pon a alguien. Y el Señor le dice: ¿quién conoces tú que hable bien? Y él mismo le dice: conozco a Aarón. Era su hermano. Pero vean la diferencia entre Aarón y Moisés. Aarón estaba dentro de la tierra, Moisés estaba exiliado. Aarón conocía la historia desde adentro. Moisés, la tartamudez. De hecho, según el campo de la psicología, la tartamudez no es una enfermedad genética, es una disociación de nuestra personalidad por causa de los complejos, por la falta de aceptación y sobre todo por la falta de identidad, de no saber cómo hablar. Y eso tiene un origen: temores internos. No es miedo escénico, es falta de libertad. Moisés vivía todo eso. Cuando él entra a Egipto, nadie sabía quién era él. Claro que no. Habían muerto los que sabían. Y Dios le da a él una autoridad y le dice estas palabras: tú le vas a ir a Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo por 3 días, porque es necesario que mi pueblo salga y me adore. Y él dice: y si el Faraón, vean los argumentos, y si el Faraón no quisiera, bueno, yo mandaré una plaga. Y Dios inmediatamente le dice: y si no quiere, enviaré la segunda plaga. No le habló de las otras 8 plagas. Le dijo: si no quiere, le enviaré la segunda plaga. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Hay una parte allí que me encantaría que la leyeras, donde dice que Dios endureció el corazón del Faraón. ¿Y sabes por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque el proceso de Moisés apenas estaba comenzando. Porque ahí era donde Moisés iba a tener que vencer todo su ostracismo. Ahí era donde Moisés tenía que vencer todos sus temores. Ahí era donde Moisés tenía que vencer toda, inclusive, arrogancia que podía estar operando en su corazón, producto de lo que él se le enseñó estando en casa de Faraón. Porque él humanamente puede decir: llegué a la casa de Faraón, yo conozco su cultura, yo sé cuáles son las tradiciones, yo sé cómo van a operar, cómo no van a operar. Entonces, bueno, este es pan comido. No sé hablar, pero aquí tengo uno que sí sabe hablar.
Y quiero decirte algo, que después que ellos salen de allí, Moisés sale juntamente con ellos, pero el pueblo de Israel, que eran los hebreos que estaban en Egipto, ellos todos salen con el deseo de una tierra prometida, sí, pero con el ostracismo más grave en sus propias mentes, porque ya no solamente se sentían añorando las comidas de los egipcios, sino que sentían que el Dios que estaba hablando a través de Moisés no los iba a defender. Y no hay peor tragedia que le pueda ocurrir a un hombre o una mujer que dice creer en Dios, es vaticinar su propia muerte, su propia destrucción. Todas las cosas, dice la Biblia, para los que aman al Señor, para los que son llamados según el propósito de Dios, ayudan para bien. Por eso que cuando José, que leíamos nosotros la semana pasada, sus propios hermanos que fueron los que lo traicionaron, su papá que lo dio por muerto, se acerca a él, es lo primero que dice: lo que ustedes planearon contra mí nunca fue para mi muerte, al contrario, Dios preservó mi vida para este momento. Ahora te voy a decir algo que Dios me dijo a mí y es necesario que lo aprendamos hoy. Si el primer Adán es desterrado y por causa de Adán entra el pecado en toda la humanidad, la maldición sobre toda la tierra, el postrer Adán, dice la Biblia, que es Jesús, y dice que él vino y redimió a toda la tierra y redime a todo aquel que se acerca a él y le cree, y por eso es liberado. Bien, se escucha bonito. ¿Cómo comemos entonces el por qué no caminamos en esa liberación? Diga: porque no me dejo ayudar. Y lo vimos en los polluelos. No se pueden sacar del cascarón porque la ley natural dice que se mueren. Hay momentos donde la gente nos está ayudando. Vean, y ayudarme no es darme dinero. Ayudarme no es solamente darme una palabra de bendición. Hasta una palabra de maldición, cuando yo tengo mi identidad en Cristo y yo sé quién soy, me está ayudando. Porque eso rompe toda ostra. Eso rompe toda estructura, eso rompe todo argumento, eso rompe inclusive toda maldición, eso rompe toda esterilidad que puede estar operando en nuestras mentes hoy. Eso saca el techo. Vean bien, techo. Nosotros tenemos un cráneo. Yo quiero que usted hoy vea su anatomía. Tenemos un cráneo. Este cráneo protege todo lo que está por dentro, cerebro, cerebelo. Todo lo que está dentro, él lo protege. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender, que ese cráneo, aunque tiene una ley natural que la biología la puede interpretar, aquí dentro opera el universo más grande, que es el Espíritu Santo de Dios. Aquí adentro opera también la mente que Dios nos dio, que dice que nos dio la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que necesitamos todos los días es entrar en ese mover espiritual y salirnos de lo sensorial y dejar de ver que todas las cosas que nos han pasado han sido para nuestra destrucción, y levantarnos en el nombre del Señor y decir: Señor, para este tiempo yo fui creado, para este tiempo yo fui diseñado, para este tiempo. Origen. Mire, el origen del destierro comienza en el Edén. Pero hay gente aún con Jesús desterrada. Gente que no se siente amada. Gente que siente que Dios no le responde, que Dios le responde a otro, pero a él no. Yo quiero decirte que Dios tiene respuesta para el hijo que está esperando. Si usted está esperando, téngalo por seguro que usted va a tener respuesta. Mire, Moisés no estaba esperando, o sí, que se muriera Faraón para él regresar, porque él escuchó que Faraón había muerto. Pero él nunca se imaginó en su mente natural que el Dios, el yo soy,
El mismo Dios que era el que había puesto en el corazón de la mamá que preservara la vida de él, poniéndolo allí en ese río para ponerlo a vivir con los egipcios, era el que lo iba a usar después para libertar esa nación. Y durante años venimos arrastrando con calificativos que nos hicieron. La oveja negra de la familia, el que no sirve para nada, el que nadie va a creer en él, el mentiroso, el falso, el loco. Y ahí donde Dios dice, de ese destierro te saco hoy. Porque si el postrer Adán, que es Jesús, nos ha hecho libres, pues nosotros necesitamos entender lo que significa la libertad. Que sea donde sea, la tierra donde estemos, no nos sintamos exiliados, nos sintamos más bien cubiertos por la sangre de Jesús. Que si no es el escudo protector del Señor el que nos protege, en vano nosotros seguimos trabajando. Mire, yo he escuchado a tanta gente hablar: pastora, yo necesito un milagro. Yo le digo, haz esto, haz aquello. Pero pastora, pero es que eso no es así, eso no es con todo, eso no sé qué. Ya tu estructura está hecha. O sea, a mí Dios no me escucha. A mí Dios no me ayuda. Eso es para otros, para mí no. Moisés no calificaba sinceramente para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, no calificaba. Una, porque él mismo no se lo creía. Él decía, yo soy tartamudo, yo más bien estoy siendo perseguido allí porque si me descubren me matan. Pero Moisés dejó de escuchar la voz interna de su corazón y comenzó a escuchar fue la voz de Dios. Y de hecho nosotros leemos a Moisés que cuando Dios se molesta tanto por la rebeldía de ese pueblo en el desierto y Dios quiere acabarlos, era la segunda vez que Dios quería acabar con esa generación. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, déjame, vale, que yo acabe con toda esta gente y yo te pongo a ti una gente nueva y te levanto con una generación nueva para que tú entres a la tierra prometida. ¿Qué hizo Moisés? Señor, no. ¿Qué van a decir después los otros pueblos? Que este Dios es mentiroso, que los sacó de allá para matarlos acá. No, Señor, no hagas esto. ¿Sabes qué era lo que estaba haciendo Moisés allí? Moisés ya había salido de su destierro, aunque no entró a la tierra, la vio, dice la Biblia, la saludó desde lejos. Es el hombre en la Biblia que escribió el Pentateuco, es el hombre en la Biblia que dice la Biblia que Dios le dio la ley de él para que él enseñara. Es un hombre relevante. Pero ¿sabe por qué? Porque él se atrevió a interceder también por los demás. Él pudo haber dicho, como muchos de nosotros cuando no queremos pasar el proceso: ¿hasta cuándo? ¿Por qué son mis hermanos los que me hieren? ¿Por qué es fulano el que me hace daño? No, ese mismo pueblo que él libertó, que lo ayudó a salir, eran los que le causaban dolor. Pero él se pudo meter en el medio y decir: Señor, a ellos no. No lo hagas. No quiero después que vayan a decir que tú eres un Dios falso. Y dice la Biblia que Dios los dejó que ellos avanzaran. Pero como la Biblia enseña que al malo lo mata su propia maldad, ellos fueron quedando uno a uno allí, porque ellos voluntariamente prefirieron el destierro. La pregunta que Dios nos hace hoy a nosotros: ¿cómo quieres vivir? Porque aunque esta tierra no es el cielo, aunque nosotros somos peregrinos, somos transeúntes en esta tierra, somos embajadores del reino de los cielos aquí en esta tierra. Y si hay algo que papá desea y papá quiere, es que nosotros nos las pasemos bien en esta tierra. Y escúchese bien esto: no es bien que usted tenga el Ferrari que usted quiere. No es malo que usted trabaje para que se lo compre si lo quiere. No se lo recomiendo en Santa Elena de Guairén, por supuesto, por las calles, ¿no? Lo recomiendo en países donde las avenidas son
hechas para las carreras. Pero lo único que sí quiero decirte es, todo el bien que Dios quiere para nosotros, no necesariamente son las añadiduras que muchos buscamos antes de buscarlo a Él. El bien que Dios quiere para nosotros es que nosotros vivamos en esta tierra quieta y reposadamente. Que tengamos paz. A paz nos llamó el Señor. Y el ostracismo no da paz. El ostracismo, incluso la gente cuando está encerrada y no sale para que nadie lo vea, esa persona no tiene paz. Esa persona tiene inseguridad. Esa persona tiene depresión. Esa persona está inmersa en un medio vaso de agua ahogado, porque no ha entendido que la luz de Jesús alumbra nuestro entendimiento. Y hoy Dios quiere. La pregunta es, ¿yo quiero? ¿Cuántos años más? A ver, nadie sabe cuánto tiempo más va a vivir. La semana pasada Dios me daba una palabra a través de un hombre de Dios y yo la traje para acá. Y es, procura que la muerte nos encuentre vivos. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir a los 60 y que lo entierren a los 90. Se pasó sus años muerto. Muerto a los sueños, muerto a los proyectos, muerto al anhelo de tener esa familia que Dios quiere. Caminar con responsabilidad. Caminar con la frente en alto, aunque nosotros tengamos un pasado que la gente nos va a señalar. Porque ese pasado es el que va a hablar por el presente que hoy vivimos. Y le explico por qué. Porque la gente dice, antes, y eso es lo bueno, cuando el ahora ha sido redimido y transformado por el Señor. Y que la mente finita no puede comprender eso. Y que el enemigo habla mucho a la mente cuando está en ostracismo. No, ¿para qué vas a buscar de Dios ahora? Ahora sí. Ese no eres tú, ni es Dios el que te está hablando. Después que te cansaste de hacer... No es que te cansaste. Dios se encontró contigo y entró en tu lugar. Porque no es que tú te cansas ni yo me canso. Dios se encontró con nosotros. Y cuando Dios y usted, o Dios y yo tenemos un encuentro, nuestras vidas nunca jamás serán las mismas. Nunca. Y le explico por qué no. Porque el Dios, el yo soy, cuando se encuentra con un hombre o con una mujer, Él lo hace para transformación, lo hace para hacer de nuestras vidas una perla preciosa que ya no está dentro de la ostra, porque las ostras guardan perlas, se van formando adentro. Ya no está dentro de esa ostra, sino al contrario, está fuera en exhibición y es de gran valor. Tú eres una perla preciosa en la mano del Señor y tienes gran valor. No vales $1.000.000, vale la sangre de Cristo. Y ese no es un valor calculable, nadie lo puede calcular. Nadie lo puede pagar. Nadie va a hacer por usted y por mí lo que Jesús ya hizo un día por nosotros. Pero aunque yo no te puedo sacar del ostracismo, sí te puedo ayudar. Si usted me dice a mí, no puedo, yo le digo, sí puedes. Si usted me dice a mí, no quiero, yo te dejo en paz. Porque no quieres. Y cuando tú quieras, llegará. Dios ve tu corazón, hijo. Conoce cada uno de tus pensamientos. Y Dios te dice hoy que todo dolor, toda agonía, toda depresión se va de tu vida en el nombre de Jesús. Eres libre por el poder de la sangre y el poder del testimonio. Que toda marca que se marcó sobre tu corazón, de dolor, de odio, de tristeza, de resentimiento y de amargura, hoy Dios vino en tu ayuda y puso esta sierva, porque soy una sierva, para decirte, tú sí puedes.
en Cristo que te fortalece. No hay lugar para la duda cuando nosotros sabemos que todo el dolor que vivimos puede ser cambiado solamente por Dios. ¿Por qué dudar que Dios lo puede hacer? Pongámonos en sus manos y Él quiere. Siempre quiere. Pero eso sí, no hagamos como hizo Adán. No le echemos la culpa a nadie. Ni tampoco nos vivamos culpando. Ay, por mi culpa. No. Asumamos una responsabilidad. Señor, hasta aquí entró mi responsabilidad. Tú quitaste toda culpa. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis transgresiones y de todas mis maldades, y las iniquidades de mi familia las confieso también delante de ti, porque sé que tú eres juez justo y que Jesús es mi abogado y Él me limpia de toda maldad. Amén. Es Jesús. Y hoy Jesús vino contigo. Vino contigo, porque a ti te trajo fue Jesús a este lugar. El diablo no quiere que tú vengas a escuchar palabra de esta. Pero como Jesús tiene planes con la humanidad entera, tú pudiste estar en otro lugar. Pero Él dice, estoy contigo. Y estoy es para hacerte libre. No vine a tu vida para implantarte una nueva religión. Vine a tu vida para que te encuentres conmigo, el Dios de tu salvación, el Dios de tu familia, el Dios de tus antepasados. Porque así como pesa, escúcheme esto, todo ostracismo por causa de Adán, por causa de Jesús viene la libertad. Veamos que Bolívar lo vivió. Porque Bolívar, aunque fue desterrado, Bolívar no pasó a la historia como cualquier hombre. Bolívar pasó a la historia como el libertador de América. ¿Cómo vas a pasar a la historia tú? Como el que se levantó en el nombre del Señor, con el poder y la autoridad que da el Espíritu Santo, para traer libertad a tu descendencia, en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en su nombre. Hay milagros. Hoy ocurren milagros, sanidades, prodigios, señales. Toda mente que había sido cautiva, producto de las maldiciones que se sembraron en nuestras familias, hoy se quebrantan por el poder de la palabra, por el poder del testimonio. Diga, hay poder en la sangre de Jesús. Estoy dispuesto a dejarme ayudar por mi ayudador, el Espíritu Santo. Estoy dispuesto a dejarme sanar por la sangre de Jesús. Estoy dispuesto a dejarme liberar por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Póngase sobre sus pies.